Cuando el dueño de casa se levante de la mesa y cerrando la puerta se queden ustedes fuera, le tocarán diciendo: Señor. Claro que sí, nosotros somos católicos dispuestos en defensa de la fe, y no solamente en defenderla, sino vivirla y practicarla. El día de hoy tenemos un programa súper especial. Les saluda su compañero y amigo, su laico comprometido, Gabriel Roca, nuestro hermano Hugo Galíndez. Saluda, Hugo. Buenas tardes, ¿cómo están los que nos van a escuchar? Me alegra de estar esta tarde con el invitado, que es el padre Leonardo, Leonardo sí, bueno, Zárraga. ya nuestro hermano se adelantó al invitado especialísimo, el querido padre presbítero Leonardo Zárraga, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Magdalena. A ver, nuestro querido sacerdote, preséntese ante las personas que nos escuchen. Bueno, un fuerte saludo para los que me están entrevistando y también para todos los que me escuchan por este medio de evangelización. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes esta tarde y este rato de reflexión con el tema que hoy vamos a estar meditando y profundizando un poco. Como me decían, soy párroco actualmente de la parroquia Santa María Magdalena, ubicado en la comunidad de Magdaleno, y también director de las obras misionales pontificias de la diócesis de Maracay. OMP. Las OMP, muy bien. Excelente, claro que sí, padre. Y bueno, principalmente agradecido con usted por haber aceptado la invitación. Reitero el saludo, el abrazo y la convivencia fraterna. Bueno, empezando de una vez calientico, como dicen por ahí, callando y corriendo. Con la pregunta primera, ¿no? O sea, vamos a entablar sobre la doctrina social de la iglesia, ¿correcto? Sí. Bueno, en primera función, en primera mano, o sea, ¿cómo podríamos definir lo que es doctrina social de la iglesia? O sea, ¿qué características específicas contienen entre sí esta doctrina? Bien, cuando hablamos de la doctrina social, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la doctrina social no es un libro, no es un documento, aunque se sacó en una oportunidad un compendio dedicado solamente a hablar de la doctrina. Pero la doctrina social de la iglesia lo es todo en la iglesia, porque todos somos entes sociales, somos hombres sociales, y Jesús evangelizó en la sociedad y para la sociedad, dándole un sentido diferente. Ahora, la doctrina social viene para nosotros a ser el espacio donde la iglesia hable en nombre de todos sus laicos, de todos sus fieles cristianos, donde sus sacerdotes, obispos, el mismo Papa, tiene ese momento para nosotros escuchar la opinión de la iglesia dentro de la sociedad. Por eso que la doctrina social viene a ser el momento o el espacio donde anuncia el Evangelio de Cristo y denuncia las injusticias que afectan a la misma comunidad o a las mismas personas que conforman este camino de fe dentro de nuestra iglesia. Claro que sí. Sabe que el padre ha dicho algo importante, ¿verdad? Cuando somos ungidos en el bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Y compartimos esa parte tan hermosa y tan importante, ¿verdad? Y la iglesia está en el deber de anunciar, denunciar y no solamente consolar también. Claro. Lo que hacían los profetas, consolaban, anunciaban y denunciaban. Es nuestra misión. Y la iglesia tiene que cumplir ese rol, ese mandato pues del Señor para hacer una sociedad más justa y más compartida. Sí, bueno, en eso me llamó la atención algo, un elemento, digamos que fundamental, ¿no? Sobre la evangelización. Se podría decir de que la doctrina social de la iglesia es el evangelio en la práctica, ¿correcto? Por supuesto, es Sí, el evangelio sí. social. El evangelio social. Porque si nos ponemos a ver, Jesús a quienes le predicaba, a los fariseos, los saduceos, a todos los doctores de la ley, a los paganos, anunciaba a todos, y los apóstoles también. Por tanto, todos, el evangelio enfoca su mirada en lo social. Excelente. También podemos decir como el evangelio en la práctica.
Exacto, sí. El Exacto. evangelio en la práctica, ¿verdad? Claro, claro. De no, porque una fe sin obra es una fe muerta, lo dice el apóstol Exacto. Santiago. Sí, sí. Bueno, padre, ya entrando entonces en materia con esta plática entre más que entre clérigos y laicos, entre amigos, ¿cómo podríamos identificar a partir de qué momento surge esto lo que nosotros llamamos como doctrina social de la iglesia? Porque se podría incluso hasta malinterpretar como que es otra doctrina alejada a la iglesia. Pero entonces, ¿cómo surge? ¿Cómo se podría plantear esa situación? Bien, comprendiendo lo que hemos hablado hasta ahorita, pudiésemos decir que Cristo es quien da el nacimiento a la doctrina social, con su evangelización, con su predicación, Ok. con su presencia aquí. En ese un sentido doctrinal, pero en un sentido histórico para con la Iglesia, nace con León XIII. En esa encíclica que dedica, es la primera encíclica dedicada a hablar desde el Papa, un Papa hablando sobre temas sociales. Sobre temas Temas sociales, que es conocida como la Rerum Novarum. Ok. En 1891, la Rerum Novarum nace con la forma de criticar esas injusticias que se veían entre los trabajadores para aquellos tiempos. Estamos viendo que en ese tiempo, en 1890, no habían leyes que ampararan y valoraran el esfuerzo que tenían los trabajadores. Incluso se explotaba a los adolescentes, a los niños. Ahí vemos que también en 1888, por dar un ejemplo, está la figura de Don Bosco. Don Bosco fue un hombre social, sacerdote, y así muchos otros sacerdotes que también pudiésemos recordar, quienes veían lo importante que era la educación, pero también denunciaban las injusticias sociales que se veían en los trabajadores. Por eso, a nivel histórico, podemos decir que León XIII le da el nacimiento a la doctrina social de la Iglesia dentro de la Iglesia. Diríamos también que la iglesia de ese momento era la voz de los que no tenían voz, Exacto. algo así, ¿verdad? Claro, porque como iglesia institucional siempre ha sido escuchada, y aunque la iglesia es muy criticada, nunca pierde la categoría de ser institución. Y en todos los países, cuando el Papa habla como jerarca, como patriarca, con autoridad, entonces todos remueven su corazón y todos prestan atención a ver qué es lo que va a decir el Papa con respecto a estos temas. Y para aquel entonces eso movió muchos las instituciones, movió muchos las leyes de muchos países para ese momento. Y no es lo mismo que lo diga usted o yo, que lo diga un... El mismo Papa, Ah, que es la figura sucesor Sí. de Pedro. Ah, imagínate. Exactamente. Amén. Que Hermoso. sería la autoridad máxima en cuestiones de magisterio, ¿no? Claro. Sí, bueno, ahora en este punto, ¿por qué le daríamos, ya el padre había como que resaltado algunos aspectos importantes, ¿no? Pero, ¿por qué la importancia? O sea, ¿por qué sería importante aplicarlo? ¿Por qué sería importante la doctrina social de la iglesia? Porque es importante primero para darle un valor al hombre, darle importancia a dignificarlo. dignificarlo y sí darle el puesto que merece el hombre como persona. No se le olvide que Jesucristo viene a levantar la humanidad caída. Por tanto, nosotros como iglesia tenemos que prolongar esa salvación que Jesucristo comenzó con su realidad siendo hombre. Al encarnarse, Él ya dignifica al hombre. Ahora nosotros tenemos que defender esa dignidad que merece el hombre dentro del materia del tema social. Sí, bueno, es importante, ¿no? Hay gente que de repente no conoce estos elementos fundamentales de la doctrina social de la iglesia, y quizás por aquí podríamos empezar este camino de santidad, ¿no? En velar por el que está al lado, por el prójimo. Claro, exacto. Padre, y ya que en vista usted tiene un poco de experiencia en esta área, ¿nos podría contar un poquito de su trayectoria, pues de cómo usted aplica la doctrina social de la iglesia a través de su ministerio, a través de su vocación, y cómo podríamos orientarnos
a los que no lo estamos haciendo, pues, en el caso de laicos, en el caso de parroquias, ¿cómo haríamos, pues? ¿Cómo haríamos para aplicarla? ¿Cómo hace usted para aplicarla? ¿Ok? ¿Y cómo haríamos nosotros, como laicos, sacerdotes, religiosos, el que nos esté escuchando, para poder aplicarla y hacerla como que, hacerla activa, pues, mover esa actividad? Claro. Bueno, yo creo que la doctrina social nos trae una enseñanza muy importante y nos regala los 4 principios. Los principios son como la vía para poder aplicar la doctrina social dentro de nuestra vida cristiana. El primer principio es la solidaridad, que es donde manifiesta como tal este poder ayudar y colaborar en todo momento, poder estar en presto a ayudar a aquel que tanto lo necesita. La otra es la participación, que es respetar la opinión de cada uno, donde el hombre tiene el derecho y el deber de opinar. Nadie se le puede quitar ese derecho que uno lo tiene desde el principio de su creación. Claro que Ahora, el otro principio, que es subsidiariedad, es la forma de nosotros poder reconocer que somos importantes y que también tenemos esa importancia como la puede tener cualquier otra persona. Por lo menos la exclusión no puede estar dentro de una persona cristiana. Nadie puede excluir a otro. El Papa Francisco menciona que debemos ser una iglesia en acogida, que incluya, involucre y dé su experiencia a otro. Todos los principios van como que encadenando, primero uno, después otro y otro te lleva al otro. Y finalmente está el bien común. El bien común es buscar ese bien que todos también tenemos un respeto, pero no solamente respeto, sino que también yo te puedo ayudar en otras cosas, que a lo mejor yo tengo 3 zapatos, bueno, yo regalo uno. Porque que no me quita nada de malo regalar o donarme incluso, no solamente en algo material, sino incluso en algo espiritual o en algo experiencial. Entonces, todos los principios trabajan en conjunto. Uno me lleva al otro, el otro me lleva al otro, y al fin y al cabo estoy cumpliendo con lo que realmente la doctrina social de Cristo me está enseñando. Fíjese que mencionó algo importante de que trabajar en conjunto. Uh-huh. Y justamente estamos en un proceso de sinodalidad. Exacto. Entonces, ¿cómo actúa el Espíritu Santo, no? En estos momentos, cuando hablamos de doctrina social de la iglesia y de trabajar en conjunto, ahora de sinodalidad. ¿Cómo el Espíritu Santo se mueve a través de allí? Bueno, y en términos, ahora, eso se puede relacionar como que en términos de valores, ¿no? En términos digamos, del impulso humano. Pero en términos, por ejemplo, al nivel eclesial, pues, por ejemplo, yo que soy laico, ¿cómo haría para aplicar la doctrina social? O sea, por ejemplo, a través de una pastoral, a través de un apostolado, ¿cómo a través de un ministerio? Bueno, como la iglesia siempre ha tenido el despertar, el deseo de ayudar a otros. Claro. Eso lo vemos en toda la historia de la iglesia. Pero del Vaticano II en adelante, el Concilio Vaticano II ha sido un concilio muy pastoral y es el más actual y el más vigente entre nosotros. Yo creo que en cualquier pastoral que no haga una acción social, no es una pastoral real. Porque no solamente que hagamos de darle comida a una persona que necesite o vamos a vestir al que está desnudo, porque eso son lo que realmente nosotros como cristianos deberíamos hacer, porque son actos de misericordia. Pero así sea, leyendo la lectura, ayudamos a otro a que se involucre con la palabra de Dios. Claro. Cantando en una Eucaristía también hacemos que otra persona pueda también sentirse en ese espíritu de oración. Entonces, todas las pastorales, acciones sociales, o aunque no tenga un tilde social, pero es pastoral, debería tener ese tilde de evangelizar, por lo menos un coro. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como coro para poder hacer una acción social? Bueno, ¿qué les sirve a ustedes irse a una comunidad y evangelizar a esas personas y motivarlas, levantarle el ánimo por medio de la música? Ya eso es una acción social. Una acción social. Entonces, así pudiese salir muchas ideas con la pastoral y lo que es la realidad social. Pudiésemos decir que no es meramente regalar un zapato, sino también es tener ese ímpetu, ese impulso evangelizador.
Exacto, Correcto. solidario, participativo, donde todos se Ok. involucren y todos colaboren a otros. Exacto, muy bien, muy bien. Bueno, Y Hay, disculpa, hay una frase que dice que nosotros, dentro de las obras misionales pontificias, los niños que trabajan en la infancia misionera, ellos dicen, quien nos ama nos ayuda. Y me acordaba ahorita que te decía esto, ¿por qué? Porque ya desde pequeños los niños deberían aprender a amar por medio de la colaboración. Entonces ahí por esa parte ya podemos ver que desde pequeño la iglesia enseña a tener que ayudar a otro también como una necesidad. Padre, ¿y la pastoral social actualmente en qué condiciones se está haciendo el trabajo? ¿Se están integrando las parroquias, los grupos? ¿Cómo está actualmente eso? Bueno, hablar de la pastoral social tendríamos que ver muchas instituciones que se mueven, por lo menos Cáritas, algunas instituciones sin fines de lucros que son de la iglesia. Por lo menos yo aquí en la parroquia tengo los muchachos de Huellas, que ellos ayudan a la comunidad por medio del trabajo psicológico, catequesis y eso. También están las instituciones como Fe y Alegría, que también colaboran. Hay muchas acciones sociales que de alguna forma son colaboraciones y que la iglesia presta por medio de la educación, por medio de la ayuda a ancianos, a personas con bajos recursos, como comedores. Eso también son espacios que no solamente son para alimentar el cuerpo, sino que también sirven para evangelizar la mente y el corazón, porque eso es lo otro. Nosotros podemos conocer muchas instituciones del gobierno que hacen servicio para la comunidad, pero cuando se ve que realmente es la acción de la doctrina, lo que el principio me enseña es cuando veo que no solamente es, como te decía, darle de comer a otro, sino que al dárselo lo animo, lo motivo y le aumento su fe, porque ahí es donde nosotros le damos un tilde diferente a todas las acciones sociales en la iglesia. ¿Y se haría como el enseñar a pescar o le entregamos el pescado? ¿Cómo se haría ahí? Porque Bueno, primero ajá. no solamente le doy el pescado, sino le explico qué significa ese pescado para él, de qué forma debe ver y ser agradecido con Dios porque está recibiendo por lo menos un pescado. Miren que Jesús no solamente alimentaba a todos los que le seguían, sino que les daba enseñanza y se preocupaba porque se sintieran saciados por completo, no solamente espiritualmente, sino físicamente. Y ahí es donde vemos que Jesús, como maestro en doctrina social, nos enseña a nosotros que, bueno, no voy a solamente hablarles de la palabra de Dios, sino que también tengo que alimentar su cuerpo para que pueda realmente creer en que Jesús está presente Coño, entre sí, nosotros. cuando la multitud le seguía al Señor, decía al final que la gente estaba cansada ya y de rato caminando con el Señor, decía, bueno, denle de comer, Claro, Jesús. denle de comer. Exacto, Jesús es un gran humanista. Es un Amén. maestro en humanidad y él siempre se preocupaba no solamente por ayudar a que está necesitado o simplemente hacer un milagro por hacer un milagro, sino que siempre dejaba una enseñanza frente a la acción social que realizaba. Siempre dejaba una Es enseñanza. necesario estar organizado, Claro, porque si no, no se logra esto. exacto. Y formado, porque ¿de qué me sirve yo organizo 5 personas? Vamos a ir a llevar comida de casa en casa. Ok, qué bonito el padre hizo esa actividad, pero ¿qué le dejaste además de la comida? Porque la comida puede hacerlo cualquiera, pero ¿qué le dejaste? Y ahí es donde entra la pregunta social en materia de doctrina social. El padre no solamente le llevó comida o aquel grupo de apostolado le dio la comida, sino que también los evangelizó, los motivó, le dijo que sí pueden seguir adelante, que no se queden ahí esperando nada, sino que se muevan para que también puedan surgir en este camino, pues. Qué hermoso. sí, hermoso. Maravilloso. Me recordó mucho a lo que es actualmente el nuevo directorio de la catequesis, ¿no? Porque este nuevo directorio plantea, el que salió en el 2020, plantea de que no solamente hay que dar catequesis, sino que también hay que estar pendientes de todas las dimensiones humanas, y también mencionaba ese elemento importante de la pastoral. No, porque es integral, el hombre es integral. Por eso, él mencionaba esa parte importante de la pastoral, de estar pendiente no solo del conocimiento, sino también de esa parte donde viene lo social. Y entonces, ¿cómo se compagina, no? Todo esto, lo de la iglesia, fíjense lo hermoso de la iglesia, que una cosa tiene que ver con la otra.
no podemos, como dicen por ahí, llenar el buche sin antes previamente hacer una evangelización, un anuncio de que Dios está presente, Dios está en todo momento, en todo lugar, pero tampoco podemos simplemente llenarlo como los protestantes, ¿no? Hacer proselitismo. Claro. O sea, que Dios te ama, ta, 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 y ya. O sea, no tomamos en cuenta la parte social de la persona, que no solamente es conocimiento y papa y comida, sino que también es esa parte donde está la cultura, que tenemos que respetarla, tenemos que hacer ese proceso también de inculturación. Es también psicológico, ¿verdad? Porque si estamos hablando desde un punto de vista social, tenemos que atender a la persona no solamente en sus necesidades básicas. Participan muchos elementos, ¿verdad? Sí, o sea, es muy amplio como lo está explicando el padre, ¿no? O sea, que no solamente es llenarle la panza y ya, o vestirlo y ya, es también otros elementos importantes. Por ejemplo, me recuerda a una situación que pasó particular con mi esposa, que estaba un loquito por la calle, un loquito del barrio, ¿no? Un indigente, sí, bueno, me disculpan la expresión, no se vaya a ofender a alguna persona, ¿no? Un indigente, pero tiene un problema psiquiátrico. Entonces mi esposa le da un pedazo de pan. Y él agarra su pedazo de pan y lo pone en la acera. Y empieza a hablar solo. Pero agarra el pan, le dice a mi esposa. Y se queda con el pan allí, tal cosa. Y entonces, pero agarra el pan y yo, pero quédate quieta, vale, yo no tengo hambre. Le dice el indigente, a pesar de su condición psiquiátrica. Pero entonces ahí nos damos cuenta de que él no necesitaba el pan, quizás necesitaba otra cosa, no sé, buscar la manera de poder ayudarlo con un especialista, no sé, usted me podría dar luces allí, padre, porque yo no sé. Yo estoy aquí como que recordando, no, usted está hablando y yo recuerdo. Entonces, yo aquí reflexionando, no, quizás lo que necesita esta persona que es indigente no es que le llenen el estómago, sino que lo ayuden con las medicinas, que lo ayuden con digamos que en la parte psiquiátrica, con especialistas y estos elementos. Claro. Bueno, una de las cosas muy importantes para uno también trabajar en lo que se refiere a la doctrina social, es decir, a las acciones sociales de la iglesia, es siempre mantenerse en una constante de formación. No solamente formación social, sino incluso formación bíblica, formación humanista. Utilizada en la teología se escucha la psicología, para la teología es una ciencia auxiliar. Y no porque todos tengamos que ser psicólogos, sino que de alguna manera uno tiene que buscar el medio y la forma de llegar a la persona y responder a su necesidad. La Madre Teresa de Calcuta en alguna oportunidad decía que los pobres más pobres estaban entre los ricos. Ni siquiera decía que eran las personas que no tenían recursos, porque a lo mejor una persona que no tiene recursos valora más su vida que incluso una persona que lo tiene todo. Sí. Entonces ella decía, los pobres más pobres están entre los ricos. ¿Por qué? Porque ellos carecen de la riqueza más grande, que es la riqueza de la gracia, de Dios, del amor a Dios. Entonces, ahí es donde también tenemos que darnos cuenta que todos necesitamos de Dios. Y como todos necesitamos de Dios, todos necesitamos también de la ayuda de otros. Mira el principio del bien común, pero también el principio de participación. Todos tenemos el derecho de opinar, sea rico, sea joven, sea pobre, sea anciano, quien sea. Todos tenemos ese principio y la doctrina nos enseña a tener en cuenta la opinión de todos, saber reconocer, valorar y descubrir sus necesidades y tratar a la luz del Evangelio de iluminar su necesidad, de buscar soluciones y no solamente soluciones materiales, sino que en el caso de tu esposa, tú tendrías que haber visto la necesidad de ese hombre, que no solamente es física, no solamente material, sino que también es una necesidad espiritual de afectividad, de querer sentirse amado y valorado por aquella persona quien le está ayudando. Pudiésemos decir incluso hasta de sanación interior, ¿no? Claro, porque debe existir una empatía. Sí. Nosotros tenemos que aprender a empatizar. Jesús nunca tenía con las personas eso que se le llama, se me fue la palabra, pero es algo así como indiferencia.
más que indiferencia, él trataba de ser misericordioso. Y su ser misericordioso lo invitaba a ser compasivo. Ya me acordé de la palabra. No le gustaba la lástima. Nosotros mayormente nos acostumbramos a tener lástima. Ay, pobrecito, no tiene esto, vamos a ayudarlo. Pero no es eso. Lástima no debe ser un concepto que esté dentro del cristianismo, sino la compasión. ¿Por qué? Porque también. Exacto, la misericordia te lleva a la compasión. ¿Qué es la compasión? Bueno, querer ayudar al otro y empatizar en su realidad, es decir, meterme en el zapato del otro para poder comprender y tratar de ayudarlo desde lo que él está viviendo o ella está viviendo. Pero no tener lástima, porque la lástima es una distancia. ¿A qué le pasa esto? Pobrecito, y me quedé ahí en el pobrecito y me voy. Y ya, pensé, pero no hice ninguna acción. En cambio, el que empatiza, el que tiene misericordia, el que ayuda desde su realidad, pero también se hace partícipe de esa realidad que está viviendo aquí el que está ayudando. Inclusive lo podríamos relacionar con, en ese momento, en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesús tuvo compasión de la viuda. Claro. Dice que sintió compasión. Y si vamos a lo literal del texto, dice que tuvo entrañas de misericordia. O sea, que sintió lo que la persona estaba sintiendo, lo que la vio. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, no le dio pan, lo que hizo fue resucitar a su hijo. Ese pasaje, ¿no? Que en donde estaba la viuda y su único hijo falleció. Y entonces dice que el Señor sintió, o sea, Jesús sintió, y a través de ese sentir fue que resucitó al hijo de la viuda. Entonces, claro, eso es lo que más o menos quiere Exacto. Es ahí donde la iglesia está invitada, por medio de su maestro, a tener que vivir esa experiencia constantemente. Me llega una persona necesitada, me dreno mi realidad y me lleno de la suya. Pero no me adopto a la suya, sino por el contrario. Trato de, en ese momento, ser parte de él. Y siendo parte de él, estoy practicando lo que Jesús me enseñó, que es tener esa compasión, esa misericordia y ver que no soy el único que tiene problemas, sino que todos tenemos problemas y entre todos nos podemos ayudar. En una ocasión el Papa Francisco dijo que la iglesia es como la mano que acaricia, ¿no? Uh-huh. Al mundo. Entonces, como que se traduce todo eso que usted está diciendo en una obra concreta. Claro. Bellísimo, bellísimo. ¿Ah? Bellísimo. Podríamos hablar más, pero sabemos que el Padre también tiene su tiempo limitado. Bueno, principalmente agradecidos con los que pudieran estar escuchando este humilde podcast. Nos disculpan si dijimos alguna mala palabra, No, yo creo que no. alguna palabra ofensiva. Y bueno, agradecido de antemano, Padre Leonardo. Estamos atentos a, si Dios quiere, hacer otro podcast. No, el 19 de noviembre. Bueno, sí. Va a haber un taller. Bueno, esto va a ser un abre boca el 19 de noviembre. Y la ponencia, la enseñanza la va a dar nuestro hermano, amigo acá, el padre Leonardo. Claro que y sería sí. interesante, ¿verdad?, que participaran. Vamos a publicarlo por las redes para que haya asistencia de los que deseen escuchar esto y formarse en esta parte. Sí, bueno, mi palabra de despedida para los que nos están escuchando, agradecido por poder tomar un poquito de su tiempo y poder compartir con nosotros esta enseñanza. ¿Algunas palabras que decir, Hugo? Bueno, sin palabras. Sin palabras. Yo creo que se dijo todo. Lo esperamos ese día, ¿verdad? Y esto no va a terminar con esto. Hay un plan, ¿verdad?, para que profundicemos en esto. Además, se ha hablado de hacer un diplomado, alguna formación más completa sobre esto. Porque este es un tema, es bastante interesante y muchos de nuestros hermanos católicos tienen un desconocimiento. Y es bueno ver, está formado en todas estas áreas que son importantes. Y eso nos va a dar una dimensión, una profundidad de ver las cosas con más objetividad, con más placer, con más ahínco, con más deseo, más entrega, pues. Y los invito, ¿verdad?, a que
participen, compartamos esta compartamos todo experiencia. esto. Bueno, Padre, sus palabras de despedida y pegamos de una vez la bendición que usted nos vaya a Bueno. ofrecer. Bien, darle las gracias a ustedes por la invitación. Fue una experiencia muy gratificante y enriquecedora poder compartir con todos aquellos que nos escuchan este espacio de formación, un espacio para reflexionar y meditar un poco sobre la doctrina social. Bueno, si gustan otra vez tener este momento, pudiésemos hablar de mi materia principal, que es la parte de misionología o misión. No soy misionólogo, pero trabajo en esa área de la misión en la iglesia y creo que la OMP es una de los movimientos que más tiene fuerza dentro de la iglesia porque viene direccionado por el mismo Papa Sí. en esta parte. Pero bueno, agradecerles por esta gran invitación. Sí, bueno, de hecho, creo que lo que es la misión está muy de la mano, muy encaminado con lo que es doctrina social de la Claro, iglesia. claro. De hecho, ahorita el 1 de octubre iniciamos el mes misionero Amén, con el amén. DOMUN que lo celebramos el mes, este mes que viene. Ya estamos próximos a tener ese espíritu misionero dentro de este mes dedicado a la misión, a la palabra y al rosario también. Amén. Bueno, Padre, su bendición y bueno, concluimos. Pronto le pasaremos. Se me había olvidado. ¿Alguna página de la parroquia, Instagram, Facebook que podamos localizar? Bueno, mi parroquia en Instagram es P Santa María Mac y Parroquia Santa María Magdalena en Facebook. En Facebook. Esas son Ok, las bueno, ya páginas. lo saben. ¿Lo puede repetir, Padre? Ajá, en Instagram sería P Santa María Mac y en Facebook es Santa María Magdalena. Muy bien. Bueno, ya escuchamos para estar atentos a todas las notificaciones de la parroquia de Nuestra Señora de Magdalena. Y bueno, sin más nada, Padre, esperamos su bendición para poder culminar. Claro. Bueno, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén.